La charla tiene varias preguntas y varios puntos, ¿no?, de reflexión, así que también, si queréis, yo os propondría, ¿no?, que tengáis un cuaderno a mano, un bloque de notas o algo como para poder pensar, escribir y desarrollar también vuestras propias notas alrededor de lo que estáis escuchando, ¿vale? Esto es el libro, portada, prólogo maravilloso de Carme Artigas, que fue secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y Paco Román, que fue también presidente y cabeza visible y líder de Vodafone durante prácticamente 20 años en España, ¿no? El título no es casual, ¿vale? Digamos que el Reiniciando y la IA, elegí el título antes de que, ¿no?, de que surgiera ChatGPT en noviembre del 22, pero el subtítulo sí que para mí tiene mucho que decir, que es cómo reinventarte de manera inteligente en un mundo cada vez más humano, ¿no? Siempre pensamos que el mundo es cada vez más digital, pero mi perspectiva es que el mundo tiene que tener una visión cada vez más humanista, más cercana, y lo único que tenemos que hacer es utilizar la tecnología de manera provechosa, ¿no? Sobre todo esto, varias reflexiones, ¿no? Los que hayáis leído este libro, La vida de 100 años, habla un poco de esto, ¿no? Cada vez llegamos a una senectud, ¿no?, con una vitalidad y con una forma, ¿no?, de la dinámica de vida y una salud eh, tanto física como mental cada vez más alta, con lo cual cada vez es más habitual, ¿no?, el estar viviendo cerca de los 100 años, y de hecho las estadísticas están declarando, ¿no?, que España probablemente en el 2040 sea ya el primer país en esperanza de vida a nivel mundial, por encima de Japón, Singapur, Suiza, rozando los 86 años, ¿no? Esto que a nivel personal, ¿no?, tiene unos impactos brutales, ¿no?, y beneficiosos. A nivel macroeconómico tiene también unos impactos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, algo que todos estamos viviendo y que viviremos, pues es la famosa edad de jubilación, ¿no? ¿A qué edad nos vamos a jubilar? Pues probablemente estemos más cerca de poder jubilarnos a los 70, y con modelos de jubilación probablemente flexibles, en los que haya una parte de jubilación, otra parte de trabajo a tiempo parcial, pero teniendo en cuenta que el modelo, ¿no?, de pensiones es totalmente insostenible, es muy difícil, ¿no?, que nos podamos jubilar antes, ¿no? Tenemos en cuenta este impacto, ¿no?, edad de jubilación cada vez más larga. Segundo impacto también fundamental es la natalidad creciente. Estamos hablando de 1,2 hijos por pareja en España. Y con, sobre todo, estos dos criterios, ¿qué está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que la lucha también por el talento, digamos, más joven, entre comillas, por parte de las compañías es cada vez más difícil. Y nosotros, por ejemplo, también desde ISDI y también desde Iguay, que estamos desarrollando programas formativos y adopciones también desde la visión de consultoría, nuevas formas de trabajo, lo que estamos viendo también es que a las compañías no les queda otra opción que seguir formando y contratando y desarrollando a gente senior, ¿vale? Sobre el concepto de gente senior, como decía Silvia, también podemos hablar mucho. Yo empecé haciendo colaboraciones también con una fundación muy bonita, que es la Fundación Más Humano y la Fundación Endesa, con una plataforma que se llama Generación Sabia. Y en ese momento, os hablo del 2017, hace ya casi 8 años, tipificábamos el profesional senior por encima de 50 años, ¿no? Actualmente, en la tesis doctoral que estoy investigando, estoy tipificando el senior en torno a los 45 años. Cuando tipificas una persona senior en 45 años, básicamente te das cuenta que si echas 25 años para atrás, prácticamente con 20 años estás eligiendo tu trayectoria profesional. Digamos que estabas haciendo en nuestra época, los que somos más mayores, la selectividad o la EBAU o como quiera que se llame en el futuro. Es decir, estabas eligiendo a qué te ibas a dedicar. Y 25 años después de los 45 años, prácticamente estás en esos 70 años de jubilación. Con lo cual, en esos 45 estás en una maravillosa mitad, ¿no?, de tu vida profesional, incluso también vital, ¿no?, y personal, que te permite, ¿no?, tener una serie de reflexiones que reconsideren, ¿no?, parte de lo que has hecho hasta ahora, ¿no? A partir de aquí, varias preguntas, ¿no? ¿Quién vas a ser tú, no? ¿Qué vas a ser tú, no? Tú serás, ¿no? Y a mí, que me gusta mucho mencionar a los clásicos, tenemos aquí a nuestro querido Julio Iglesias, que dice, a través de un montón de memes, con este caso que dice que lo que yo voy a hacer en el futuro, pues no tengo ni idea, y seguramente lo sepamos todos. Es decir, es muy difícil, y yo en esto peleo mucho, ¿no?, contra gurús, ¿no? Hay gente que visiona, ¿no?, y visualiza el futuro. Prácticamente nadie tiene idea, ni idea de lo que va a pasar.
Se habla mucho del apocalipsis a través de la inteligencia artificial, la desaparición del empleo, un nuevo terminal móvil que va a estar integrado con la inteligencia artificial, con lo cual ya no necesitaremos un teléfono, bueno, un montón de cosas que hacen que evidentemente esta vida nuestra va a ser distinta, pero no sabemos exactamente qué es lo que va a ser, ¿vale? Y ahora tú, ¿no? He trufado, digamos, la conferencia, la charla que he preparado para vosotros y vosotras con una serie de ejercicios, ¿no? Los que me gustaría dejaros pues un pequeño minuto, ¿no? A lo mejor unos segundos en silencio para que penséis y reflexionéis también en lo que os estoy diciendo, ¿no? Y una de las primeras reflexiones que os planteo es a través de una serie de retos, y uno de los retos que me gustaría que pensaseis, ¿no? Por ejemplo, sería este, ¿no? Es decir, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo va a ser tu vida, ¿no? Los que tenemos, insisto, una cierta edad, siempre hemos vivido, hemos pensado bajo la premisa de que te formas hasta los 25 o 30 años, si incluyes un máster, trabajas típicamente antes en la misma compañía, habitualmente en el mismo sector, ¿vale? Y luego ya te jubilas, ¿no? Digamos que son como tres bloques totalmente separados, ¿no? Y totalmente, digamos, secuenciales y estancos, ¿no? Lo que me gustaría que pintaseis, ¿no? Si queréis en un momentito que reflexionaseis también y si queréis apuntáis también alguna pregunta, ¿no? Para la parte final es, bueno, cómo visualizáis, ¿no? Vuestra propia vida, ¿no? ¿Cómo han sido esos ciclos? Evidentemente ya habéis pasado alguna de esas etapas. Si también habéis tenido algún momento, ¿no? Algún año sabático, con un break, un punto de ruptura que os ha permitido también pensar, analizar, hacer otras cosas. Si habéis tenido también cambios significativos a nivel profesional, ¿no? Porque una de las cosas también que se empieza a comentar mucho, ¿no? En este momento es que las trayectorias, digamos, profesionales, pues es muy difícil, ¿no? Que evidentemente sean como fueron antes, pero también que sean siempre en el mismo sector y desde luego en la misma función, ¿no? Así que os dejo unos segunditos, yo mientras bebo un poquito de agua, pensáis un poquito sobre esto y, y seguimos. Por eso os decía la idea también de que tuvierais un cuadernillo o algo para poder pintar y reflexionar sobre vuestra propia vida, vuestra propia situación. Bien, cosas que están pasando y que evidentemente el COVID, ¿no? Que aunque suena lejano y lamentablemente impactante, ¿no? Tuvo mucho que decir, ¿no? Bueno, pues cambió totalmente las dinámicas, ¿no? Ya se habla muchísimo, ¿no? Y yo creo que son cosas en las que uno tiene que reflexionar, sobre todo también cuando nos enfrentamos, ¿no? A situaciones o conversaciones en las cuales, por ejemplo, vemos mucho las noticias, ¿no? Se está volviendo al libro en papel, ¿no? Ya no están los iPad en los colegios o se está intentando que el acceso a los dispositivos por parte de los adolescentes sea cada vez más tarde. Yo creo que todos estamos de acuerdo en todo esto, pero sí es verdad que teniendo en cuenta que hay que cuidar a las nuevas generaciones, también tenemos mucho que hacer por nosotros mismos, ¿no? O sea, es decir, hay una parte fundamental en la que tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo como personas, individuos, y no solo de la perspectiva profesional, que es cómo estamos aprendiendo a vivir en un mundo cada vez más interconectado, ¿no? Hace un año y medio, 2 años, ¿no? Surgió también una iniciativa popular a través de la cual una persona más mayor, ¿no? Lo que tenía 64, 65 años, tampoco mucho más mayor, hizo una colecta, una recogida de firmas, ¿no? Para intentar que algunos de los procesos de la entidad bancaria en la que trabajaba fueran diferentes, ¿no? Porque no era capaz de poder acceder a algunas funciones de su banco si no era a través del teléfono. Con lo cual, en ese, digamos, dejarme llamarlo así, ¿no? Carnet de ciudadanía digital tiene que ser algo que tenemos que tener en cuenta para gestionar situaciones con la administración pública, para acceder a documentación o simplemente para acceder a servicios como pueda ser la banca, nuestras propias telecomunicaciones, etcétera. Segundo punto importantísimo es la redefinición de ese rol o de esa función del educador. Ya no es una persona, ¿no? Que sabe mucho, sino que es capaz de canalizar
las dinámicas de aprendizaje que pueden ser mayoritariamente accesibles a través de la red. La tercera son cuáles son esas competencias, ¿no?, de la vida necesarias para el futuro. Y desde luego yo diría una, que es la aprendibilidad. ¿Cómo soy capaz de aprender cosas nuevas? Ahora intentaré poneros alguna pregunta inquietante sobre esto. Y luego una cuarta que sería la liberación de la tecnología, ¿no? Por mucho que veamos, ¿no?, que las grandes fuerzas de poder de las compañías, sobre todo americanas, pero también cada vez más las chinas, son dueñas y propietarias de una cierta tecnología, la capacidad de interconexión tiene que ser un vector que desde el punto de vista educativo no frene de ninguna manera cualquier cosa que se pueda estar haciendo en las dinámicas de aprendizaje. ¿De acuerdo? Después, muchos informes hablan sobre lo mismo, ¿no? Profesiones que corren el riesgo de desaparecer, ¿no? Y aquí también, por ser claro, pues hay profesiones en las cuales uno puede estar más o menos de acuerdo, ¿no?, con la información que tienes aquí, ¿no? Y dependiendo también si esos avances tecnológicos, por ejemplo, pueden ser, ¿no?, como vemos aquí, un tractor conectado que permite una recolección automática y eficiente de los bienes raíces, ¿no?, y de la producción agrícola, o sistemas, ¿no?, a lo mejor que sustituyen, ¿no?, el análisis de información y de datos, o el rol, ¿no?, de los propios asesores financieros, de los propios abogados y demás, ¿no? Yo creo que hay muchísima información, ¿no?, alrededor de esto. Uno tiene que estar, yo creo que también pendiente, ¿no?, sobre qué está pasando en esto. Pero sobre todo para mí hay un punto importante que además os dejo aquí la referencia también por si la queréis ver en una charla TED. Un investigador del MIT, David Autor, habla de que la tecnología sobre todo incide mucho, ¿no?, en aquellos perfiles intermedios. Es decir, quien más sufre en brechas de cambio tecnológico es la clase media. Porque la gente que está muy capacitada, digamos que tiene una salvaguarda, ¿no?, o una tabla de salvación, en que siendo tan capacitados y tan especializados es difícil que se queden sin trabajo, salvo que sean especializados en cosas que la tecnología cambie o anule. Y luego, por otro lado, algo quizás sorprendente, pero que vimos de manera muy evidente durante la pandemia, es que aquellas personas que tienen poca capacitación, ¿no?, o perfiles, digamos, relativamente bajos, ¿no?, son fundamentales en momentos en los cuales la situación se pone complicada. Yo creo que todos recordamos también durante la pandemia, donde colectivos clave, por ejemplo, fueron las personas, individuos y hombres y mujeres que se encargaban, por ejemplo, de servirnos y ayudarnos, ¿no?, en la compra del centro comercial o del Mercadona de turno. Y también, ¿no?, propiamente dicho, aquellos que se encargaban, ¿no?, de traernos los productos que pedíamos online a casa, ¿no? Entonces, yo creo que esta reflexión también es importante porque me da la sensación, corregidme si me equivoco, lo podremos ver también en las preguntas, que la mayoría de vosotros, ¿no?, y vosotras y nosotros también estamos un poco en esa clase media, ¿no?, que es la que tiene que definir qué vamos a hacer con, sobre todo, la inteligencia artificial. A partir de ahí, como os decía, varias preguntas, ¿no?, que desde luego son inquietantes y sí, y tratan de inquietaros. ¿De acuerdo? Con lo cual, me gustaría también que hiciéramos una pequeña reflexión, ¿no?, sobre esto, ¿no? ¿Existirá mi empleo dentro de 5 o 10 años? Tal y como lo estamos viviendo, ¿no?, y lo estamos ejecutando o disfrutando ahora, ¿no? ¿Existirá mi profesión o se habrá automatizado completamente? ¿No? Si todavía existe mi profesión, ¿estaré capacitado para desempeñarla o me habré quedado obsoleto? ¿Tengo a día de hoy también esas capacidades necesarias para adaptarme a ese cambio o necesito desarrollar otras capacidades nuevas? Y por último, también, ¿cuáles son esas capacidades? ¿No? ¿Alguien puede ayudarme? ¿O estoy, no, literalmente solo o sola ante ese reto, ¿no?, ante esa nueva situación? Yo creo que todas estas preguntas, ¿no?, digamos que son eh, cuestiones que uno tiene que tener también, ¿no?, muy claras, ¿no?, para empezar a prepararse, sobre todo, y empezar a reflexionar sobre qué es lo que va a llegar, ¿no?, ahora, de ahora en adelante. De nuevo, una vez dicho esto, volvemos a alturas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también podemos ver, ¿no?, que la apuesta es literalmente la misma, ¿no? O sea, no lo sabemos, y Julio Iglesias también
está un poco en la misma situación que nosotros, ¿no? Y volviendo también a otra pregunta clave, ¿no? Y aquí también os dejaré, ¿no?, un minutillo quizás para pensar, ¿no?, y para reflexionar en esa pregunta. Y sobre todo también que quizás anotéis también esa respuesta y si queréis la compartamos, ¿no?, en la sesión, la parte final, ¿no?, de preguntas y respuestas. Para mí, la pregunta que me gustaría que pensarais es esta, ¿no? ¿La empresa en la que trabajo hoy me volvería a contratar hoy con las capacidades que tengo ahora? Y aquí sí que os dejo. Bueno, la pregunta, como os decía, es inquietante y yo creo que más inquietante que la pregunta pueden ser también vuestras propias reflexiones y vuestras propias respuestas. Bueno, puestos a plantear preguntas continuamente, también me gustaría plantear, ¿no?, por lo menos algunas ideas, ¿no?, o algunas propuestas, ¿no?, de solución, ¿no?, algunas iniciativas a las que podemos intentar aportar, ¿no?, valor, ¿no? Lo que seré, no sabemos lo que seremos, pero yo desde luego intento hacer un juego de palabras que tenga que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que ahí, sinceramente, y de nuevo lo podemos discutir mucho al final de la sesión, no me gustaría que vieseis que esta nueva ola de tecnología es una ola convencional, es una ola habitual, es una ola en la que me pilla mayor, es una ola en la que no tengo que entrar. Yo creo que sinceramente aquí no hay alternativa y lo único que creo que tenemos que hacer es entrar, bueno, pues con criterio y de manera consecuente, ¿no? Y por eso os voy a proponer, ¿no?, porque también preparamos la sesión con Silvia, Aurelio y el equipo, ¿no?, trabajando con que parte, ¿no?, también de la audiencia y de los asistentes a esta sesión, pues algunos de vosotros, aparte de vuestra vertiente profesional, también trabajáis o tenéis, ¿no?, pymes o sois gerentes o dueños de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y por eso la reflexión que os planteo es sobre cómo, bueno, pues la inteligencia artificial puede estar mejorando, ¿no?, en este caso, mi propia, ¿no?, digamos, productividad. Hay un tema también fundamental para mí que es la inteligencia artificial no es excluyente, ¿vale? Es decir, vamos a ver actividades exclusivamente humanas, vamos a ver actividades exclusivamente propias, ¿no?, o facilitadas por las máquinas, pero sobre todo, como suele pasar en cualquier cosa en la vida, el punto intermedio es el más complicado, ¿no? En el cual, esperemos que no te toque ser un humano que complemente una máquina, ¿vale?, sino que la inteligencia artificial te pueda dar superpoderes en tu trabajo en el día a día. Por eso, aquellas actividades que caigan en ese punto medio son las actividades fundamentales, ¿no?, esas actividades híbridas, ¿no?, digamos, entre el ser humano y la propia máquina. Eso también es algo que tenéis, ¿no?, tenemos que pensar, ¿no?, y tenemos que ver exactamente hasta dónde nos lleva, ¿no?, toda esa hibridación, ¿no?, y cómo podemos conseguir efectivamente ser ese ser humano, ¿no?, con esos superpoderes. A partir de aquí os intento trazar un propio camino formativo, ¿vale?, en el cual en la parte superior vemos un poco aquellos verbos, aquellas situaciones que tenemos que hacer, tenemos que ejecutar, y en la parte inferior, algo que para mí es muy importante y siempre que adoptamos un cambio promovido por la tecnología, hay que tener en cuenta que es un poco la propia situación, ¿no?, emocional, ¿no?, y vital, ¿vale? Digamos que este tránsito, ¿no?, lo he validado en múltiples ocasiones con muchísimos profesionales, ¿no?, que están aprendiendo, que están intentando adoptar parte de estas nuevas dinámicas de trabajo basados en inteligencia artificial, ¿vale?
Por ejemplo, primer paso es escuchar, el mundo ya no es lo que era, la tecnología está cambiando cosas de manera exponencial, hay una cierta sorpresa, ¿vale? Una vez que uno se sorprende, lo primero que sí que os recomiendo, y por favor apuntároslo también en esa hoja que si me habéis seguido, ¿no? Me gustaría que tuvierais, es ¿qué tengo que hacer distinto? ¿Qué tengo que desaprender? ¿Vale? Porque esto no se trata tampoco de incorporar cosas nuevas a lo que ya hacíamos, sino que probablemente haya cosas que deje de hacer de la manera que las hacía antes para volver a hacerlas de una forma nueva, ¿no? Esto en determinadas situaciones también tiene un punto de cierta ilusión, ¿no? El tercer punto o paso es el impacto, ¿no? que la inteligencia artificial puede tener para mí y también para mi organización. Y aquí hay una dinámica también de cierta curiosidad, ¿no? Y digamos lo que yo le llamo el efecto del cuñado o la cuñada, que es, bueno, el que es el listillo, listilla que sabe hacer una serie de cosas. ¿Vale? Esa curiosidad, ¿por qué no probamos esto? ¿Podríamos hacer esto otro de esta manera? El cuarto paso es la exploración. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer y de qué manera para poder empezar, ¿no? Ya a trabajar de una forma distinta? Con lo cual vemos que en el paso 2 desaprendemos, en el paso cuarto exploramos nuevas formas de hacer. Aquí hay un punto importante a nivel de situación mental o emocional, que es la cierta osadía, que hay que acompañarlo bien de conocer lo que se está haciendo, porque si no, esa osadía a veces te puede llevar a un cierto problema que puede ser a lo mejor estar haciendo cosas de manera inadecuada, sobre todo teniendo en cuenta que en España, y entiendo que lo sabéis todos y todas, existe el despliegue del reglamento de la inteligencia artificial europeo, el famoso IA Act, que en España se despliega a través de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que tiene sede en La Coruña. Este organismo, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, es el que se encarga de analizar cuáles son los casos de uso en las compañías, ver cómo se están utilizando y ver también si en algunos casos, tipificados, ¿no?, por gravedad, ¿no?, pues el ser humano está vigilando lo que está sucediendo ahí. ¿Vale? Si no sabéis lo que es el reglamento de IA o la IA, por favor apuntarlo y buscarlo, preguntarle a vuestro ChatGPT de turno. Quinto paso, identificar y casos de uso que me sirvan también para mí o para mi propio equipo, con lo cual también hay una dinámica de estar contando, ¿no? Convertirte en un cierto embajador sobre lo que estás consiguiendo. El sexto es la práctica y fundamental es el volver a ser niño y probar, prueba y error, ¿no? Esa motivación, ¿no? Para estar probando cosas, intentar hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Y el séptimo sería también el cómo podemos unir esos puntos y cómo podemos hacer que eso cobre sentido de manera responsable e intentar desplegarlo de manera consciente y provechosa a todos y a todas. No solo ya en nuestra organización, también en nuestras familias, en nuestro entorno cercano. ¿Vale? Aquí hay un tema muy importante que menciono antes de analizar el DILO, que es el diálogo social, ¿vale? Tuve la ocasión, no sé si fue en febrero o marzo, de participar en el Senado, en el Gobierno de España. Me invitó un grupo, ¿no? Multipartido, ¿no? Es una comisión de análisis e investigación e invitaban a una serie de expertos para escuchar qué estaba sucediendo alrededor de la inteligencia artificial y yo fui a hablar de lo que yo humildemente estoy analizando, estudiando, que es la educación y el empleo. Y una de las cosas que vi también, ¿no? Primero vi intención de aprender, conocimiento también, ganas, y luego también vi que los partidos políticos estaban despistados en una cosa muy concreta que no sé si alguno o alguna ya se ha encontrado, que es el diálogo social, ¿vale? O sea, siempre estamos hablando de que la inteligencia artificial generativa mejora productividad, es capaz de darnos o mejorar la forma en la que trabajamos y normalmente se está tipificando esa mejora de productividad o de hacer las cosas más rápido y mejor en torno a un 10-15%. Y cuando te sientas, y yo lo he hecho también, tengo la ocasión de hacerlo, a hablar con algún sindicato, lo que te dice, y con mucho criterio, es quién va a captar esa productividad. ¿Vale? Y la pregunta tiene enjundia. Porque si tú, a través de herramientas, eres capaz de mejorar la productividad de los empleados que trabajan en tu compañía, imagínate que tienes 10 empleados y mejoras un 10% la productividad, pues puede ser que, haciendo números redondos, le sobren 4 horas a la semana a los 10 empleados que tienes o que directamente te sobre un empleado. ¿Vale?
Esas dinámicas de me sobra un empleado o dinámicas de destrucción de empleo son las delicadas, son las que hay que afrontar y por eso es muy importante también que dentro de ese diálogo social se determine o se acuerde también con criterio, tanto en la adopción como en la utilización de las herramientas de inteligencia artificial, quién va a captar parte del valor. ¿Se lo va a llevar toda la empresa a nivel de eficiencia, mejoran su cuenta de resultados? ¿Se lo va a llevar todo el empleado? Porque va a hacer a través de ChatGPT lo mismo que hacía antes, pero más rápido, con lo cual a lo mejor puede dedicar el tiempo a otra cosa, o va a ser un balance, ¿no? Una mezcla entre medias para que las cosas, ¿no?, pudieran ser diferentes para todos. Para mí, bajo mi punto de vista, es uno de los diálogos que están encima de la mesa en este tema y que no se está afrontando, o que muy pocas compañías están afrontando. Bueno, hablamos del Dilo, ¿no? Hablaba antes también con Aurelio, que no sé si tuvo la suerte o la desgracia, ¿no?, de una de las personas de la fundación, de ser alumno nuestro, ¿no?, alumno mío, y se acordaba, ¿no?, del Day in a Life, ¿no? Cuando hablamos del Dilo, lo que analizamos es cómo es el día a día, ¿no? Y el día a día al final de una persona, ¿no?, o de un individuo, pues es analizar qué está pasando, ¿no? Y qué está pasando, cómo está ejecutando un poco, ¿no?, las dinámicas de trabajo y las tareas que estamos haciendo. Y aquí de nuevo os dejo otro pequeño ejercicio también, que es que analicéis también durante, si queréis, un par de minutos, es cuáles son las tareas que componen vuestro día, ¿vale? Os dejaré un par de formatos en hojas Excel, os enseñaré un par de prompts también para hacerlo con ChatGPT, con un pequeño vídeo de un ejemplo de un perfil de un profesional de recursos humanos, pero básicamente lo que vamos a intentar hacer ahí es ver cómo estamos trabajando, qué tipo de tareas estamos haciendo, ¿vale? Y como a mí me gusta, y también fue el reto que nos planteamos con el equipo de la Fundación Luquia, con Silvia, Aurelio y demás, pues intentar aportar alguna solución y que os llevéis, ¿no?, algo, ¿no?, para poder articular, ¿no? Y desde ahí siempre lo hacemos así, pues a mí que os llevéis una pequeña forma, ¿no?, de analizar lo que estáis haciendo y cómo puede mejorar tu día a día gracias a la inteligencia artificial, ¿vale? Os voy a dejar un ejemplo, ¿vale? Y a partir de ver este ejemplo, me gustaría que vosotros le dedicaseis un ratito también para analizar cómo es vuestro día a día, ¿no? O sea, creo que en la audiencia tenemos múltiples perfiles, distintas profesiones y demás, pero básicamente, ¿no? Yo creo que cualquiera puede analizar un poco en qué consiste su día a día de trabajo. Insisto que en este caso os he hecho un ejemplo de un profesional de recursos humanos y para obtener ese día a día lo podemos obtener o bien pensando a qué dedicamos nuestro tiempo, mirando desde luego nuestra agenda. Si tenéis algún sistema mínimamente avanzado, ¿no?, como pudiera ser un Copilot, ¿no?, la herramienta de Microsoft integrada en vuestra agenda o calendario, pues probablemente os pueda leer y os pueda sacar con cierto criterio, ¿no?, a qué dedicáis vuestro día a día en el trabajo. O, por ejemplo, pues le puedes preguntar también, si no lo tienes muy claro, a tu ChatGPT gratuito en este caso, y decirle, oye, yo tengo este puesto de trabajo, dime cuál es mi día a día normal, ¿vale? Y ese es un poco el vídeo que yo mismo grabé hace unos días para poder obtener el DILO, ¿no? El Day in a Life de un profesional de recursos humanos. Como veis, es un prompt muy sencillo. Mi ChatGPT entiende que el DILO, sin explicar lo que es el Day in a Life. Me está diciendo hora a hora lo que está haciendo. ¿Vale? Ahí me gustaría que si alguno me acompaña en el ejemplo y lo está haciendo actualmente, que luego también en las preguntas y respuestas pues podamos ver, ¿no?, lo que le está dando y los resultados que está obteniendo, ¿no? Siempre que he hecho este ejercicio, pues hay gente que se sorprende de la precisión con la que pues una herramienta como ChatGPT, que te puede conocer mucho o poco, obtiene tu día a día. ¿Vale? Pues una vez que obtienes esto, como veis también para profesionales de recursos humanos, situación de empleados, reclutamiento, reuniones con dirección, resolución de conflictos, evaluación de desempeño, políticas laborales, reuniones con sindicatos, análisis de datos, etcétera, ¿vale? Después, también podemos tener un segundo prompt, digamos, una segunda interacción, ¿no?, con nuestro sistema,
en el cual le preguntemos directamente, oye, ya que has obtenido, ¿no? ese hilo, pues intenta hacer lo mismo, pero ahora ayudándome tú, ¿vale? Pues como veis en el vídeo, le estamos pidiendo lo mismo, pero ahora incluyendo el uso de herramientas de IA generativa como ChatGPT o Copilot. Y aquí lo que empezamos a ver es ese day in a life, ese día a día modificado con cómo herramientas de inteligencia artificial generativa te pueden ayudar a hacer las cosas mejor. Insisto también aquí en un mensaje importante, ¿eh? Yo cuando hablo de productividad, para mí la productividad tiene tres componentes, no solamente la reducción de tiempo. Tiene que haber reducción de tiempo, tiene que haber mejora de calidad y o tiene que haber mayor creatividad. ¿Vale? Cada vez vamos usando más los asistentes de inteligencia artificial generativa y por eso también el maravilloso nombre, ¿no? de Microsoft Copilot, en este caso como nombre, como copiloto, como un asistente, como alguien que te permite tener diálogos, ¿no? interiores para mejorar el resultado de tu trabajo y también cada vez más de situaciones y de cosas personales, ¿vale? Así que como veis, insisto, este sería un poco el ejercicio. Os pido durante ahora un par de minutos, 3 minutos, que lo esbocéis si queréis, ¿vale? En papel o directamente con el móvil o con el ordenador, según donde me estéis viendo, que podáis obtener vuestro día a día, que seáis capaces de tipificarlo, ¿no? y de extraerlo de manera más o menos consecuente, ¿vale? Y después que podáis pensar o que le podéis preguntar, ¿vale? Aquí no sé si tenéis un uso relativamente intenso, ¿no? de ChatGPT o de herramientas de IA generativa, pues le podéis preguntar a vuestra herramienta favorita de IA generativa cómo puede mejorar ese día a día gracias al uso de herramientas como tú, ¿no? Como la herramienta que estéis utilizando. Vale, os dejo un par de minutos. Si alguno se está animando también, ¿no? Pues podéis ver un poco aquí también la escalera, ¿no? Que prácticamente cualquier función, cualquier puesto de trabajo puede tener gracias al uso de la IA generativa. Insisto, en este caso, para recursos humanos, pero como veis, los titulares pueden aplicar a cualquier función, a cualquier puesto, con un uso inicial de la IA, automatización de tareas, generación de informes, ¿no? Eficacia mejorada y demás. La idea, ¿no? Y ahí, bueno, pues yo penalizo, ¿no? Por ser ingeniero, pues la idea sería tener una tabla, ¿no? Una pequeña tabla como esta, ¿no? Donde al final lo que estoy intentando es que cada uno de nosotros seamos capaces de analizar nuestras tareas, el tipo de tarea que estoy ejecutando, la duración aproximada más o menos desde el punto de vista semanal y si es una tarea rutinaria, estratégica, si estoy tratando con personas y luego también pues una pequeña estimación o propuesta de si esa tarea se puede automatizar a través de herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Pensar si queréis con esta hoja Excel que tenéis en pantalla, a ver si lo que estáis obteniendo, ¿no? y lo que estáis analizando de vuestro propio día a día puede encajar, ¿no? con este modelo.
Bueno, os dejo ahí con el ejercicio. Seguro me pasa siempre que doy esta charla, ¿no? Alguna se queda ahí un poco enganchado, ¿no? Le empieza a dar vueltas y demás, ¿vale? Con lo cual, bueno, queda poquito ya para terminar la charla. Os pediría que no os distraigáis. Pero sí que a lo mejor apuntéis y gestionéis alguna de las cosas, ¿no? De cara al final de la sesión, ¿no? Como veis, e insisto, ¿no? Que esta manera de analizar es simple, sencilla. Prácticamente cualquier puesto de trabajo se puede tipificar alrededor de las tareas que ejecuta, ¿vale? Eh, Eso digamos que es un modelo clásico, ¿no? De análisis, ¿no? De procesos industriales y demás, pero que en este caso tiene mucho sentido por esa dinámica, ¿no? De productividad en función de lo que estoy haciendo. Es muy importante también que seamos capaces de tipificar esas tareas, como veis ahí, ¿no? De una manera sencilla, si es rutinaria, si es estratégica. Se incluye también el trato con personas, ¿no? Que muchas veces pensamos que aquellas tareas que tienen trato con personas es difícil, ¿no? Que seamos capaces de utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorarlas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el otro día, fijaros también, por contaros un ejemplo, en una charla que estaba dando en una compañía del IBEX 35 aquí en España, pues una de las personas dio un ejemplo que fue precisamente el contrario, ¿no? Sobre la hipótesis de que es difícil que una herramienta de inteligencia artificial me ayude con situaciones, ¿no? Que tratan con personas, pues esta persona que me estaba escuchando la charla nos puso un ejemplo a todos y nos dijo, mira, pues dos personas de mi equipo tienen un conflicto, ese conflicto lo describí de manera anónima, ¿no? Y que no se supiera evidentemente nada y que no se pudiera tracear en Copilot en este caso. Y el sistema fue capaz de darle algunas recomendaciones para resolver ese conflicto que a ella, con una profesional con mucha experiencia en gestión de equipos durante más de 20 años, pues había algunas ideas que no se le habían ocurrido, ¿no? Con lo cual, insisto, que esa de las tres valores fundamentales, tiempo, calidad, ¿no? Y creatividad, esa parte de creatividad y de diálogo es algo también súper, ¿no? Provechoso y muy interesante. Bien, por eso destaco mucho, ¿no? Que a veces pensamos que trato con personas y estas cosas no tiene sentido usar herramientas. Luego os enseñaré una que no es ni Copilot ni ChatGPT y demás, que es brutal a la hora de tratar con personas. Siempre que la cuento, pues prácticamente nadie, ¿no? La conoce. Eh, Antes de utilizar herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y yo en eso también intento ser muy simple, muy sencillo, ¿no? Porque a veces nos metemos demasiado a usar herramientas de inteligencia artificial y a veces hay cosas, ¿no? Que forman parte del análisis del trabajo que son muy sencillas también, de herramientas que son muy sencillas de utilizar y te permiten también mejoras continuas muy interesantes. Hay un modelito que se llama Starfish Model, que es el que veis aquí, que es el muy americano, ¿no? El modelo de la estrellita de mar, ¿no? Pues el modelo de la estrellita de mar, que tiene 5 puntas, ¿no? También se podría llamar el modelo de la mano, no sé, cualquiera puede darle el nombre que quieras, ¿vale? Implica que cuando tienes una lista de tareas de una persona, de un equipo, de una compañía, pues cada cierto tiempo, y esto conviene realizarlo, yo siempre que lo implemento en los equipos propongo que sea cada 3 meses aproximadamente, pues analizar si dejo de hacer cosas, como veis, empezando por abajo, stop doing, si hago menos, y simplemente replanteándonos si dejo de hacer algunas cosas o si hago menos de esas cosas, a lo mejor estar liberando un 10 o un 15% del tiempo del equipo, de la persona, ¿vale? O sea, parar de hacer menos. Y a partir de ahí, pues unas preguntas más bueno, de mantener, keep doing, ¿vale? Me cruzo al otro lado. Y si quiero llevar la compañía o el perfil o lo que estoy haciendo hacia otro lugar, pues más de, el more of, o empezar a hacer cosas nuevas, ¿no? Start doing. Con lo cual, esas 5 preguntas muy sencillas dentro de los modelos de mejora continua te permite cuestionarte lo que estás haciendo. Si salvas algo, lo mantienes. Si quieres hacer más de algo es porque quieres ir en una dirección diferente a la que ibas hasta ahora. Y desde luego, si estás empezando cosas nuevas o estás empezando a hacer otras tareas nuevas, es porque hay un cambio significativo profundo, ¿no? Hacia donde quieres llevar, insisto, tu perfil, el departamento, el equipo, la compañía. ¿Vale? Y a partir de aquí, como resumen, ¿no? Algunas de las cosas que suelen salir, ¿no? En este análisis del día a día, ¿no? Pues, bueno, análisis de informes, ¿no? Y generación de informes automáticos,
muchísima redacción, ¿no? De correos y presentaciones, cada vez más lo tenemos ya integrado, ¿no? En los propios sistemas de correo, sobre todo corporativos, o también, ¿no? Incluso con WhatsApp, ¿no? Que te permite también, ¿no? A través de las herramientas de Meta, ¿no? En la precarga o configuración incluso a veces de respuestas, en la asistencia en toma de notas, ¿no? Por ahí hay un meme, ¿no? En LinkedIn, ¿no? He asistido a una reunión en la que estaba solo, todos los demás eran sistemas que tomaban notas, ¿no? Por la gente que no había ido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay también sistemas que evidentemente si las reuniones son online, si son presenciales es mucho más complicado, permiten, ¿no? También saber quién ha dicho qué y también cuáles son los acuerdos que se han alcanzado. Y luego también asesoramiento en tiempo real, porque muchas veces hay cosas, ¿no? Que uno puede estar analizando, ¿no? Según está haciendo algo, ¿no? También hay que cuidado con con lo que escucháis en prensa, ¿no? Hay gente que dice, no, pues es que ChatGPT es muy voluntarista, siempre te responde aunque no tengan idea. Bueno, lo que se conoce como tasa de alucinación, ¿no? Que es un poco las cosas que ChatGPT se inventa, actualmente ya los últimos modelos están por debajo del 2%, ¿no? Yo creo que cualquier ser humano que estemos ahora mismo en esta sala tenemos tasas de alucinación mucho más altas, ¿no? Que este 2%. Así que, salvo que uno lo compruebe y lo viva en alguna temática concreta, ¿no? Y muy vertical, yo os diría también que seáis vosotros mismos los que probéis este tipo de cosas. Y por último, también o penúltimo, os diría, intentar analizar cuánto tiempo podéis mejorar, en resumir, en recortar de algunas de las cosas que estáis haciendo, ¿vale? E insisto de verdad que ahí para mí, por eso se incidía mucho en el tema del diálogo social. Para mí aquí la importancia es sobre, bueno, pues qué pasaría si, por ejemplo, parte de esa productividad se reparte, ¿no? Entre la compañía y el empleado, ¿no? Pues que a lo mejor la compañía mejora los resultados en un 7% y el empleado mejora el tiempo dedicado a la semana en la compañía otro 7% y con lo cual ahorra 3 horas y a lo mejor le da tiempo para ir a buscar a sus hijos al colegio en 2 días en lugar de uno. No lo sé. O sea, yo creo que son esas cosas las que tienen que estar, ¿no? Encima de la mesa. Y no estamos hablando, insisto, de aquellos chascarrillos del cuñado en el que dice, no, pues yo vi uno que hizo un documento y era un abogado, entonces el documento sabía que estaba hecho con ChatGPT. O sea, bueno, yo creo que está hablando aquí de un uso con criterio, inteligente y donde la aportación de valor por parte del ser humano siga teniendo sentido. Por eso insisto en ese esquema en el que os contaba es, tú puedes ser un ser humano que supervisa la IA, con lo cual tu valor es poco, o la IA te puede estar dando superpoderes y ahí tu valor tiene que ser mucho, ¿vale? Con lo cual ahí lo que tienes que intentar visualizarte es cómo la IA te está dando una super capa que te permite trabajar y hacer las cosas mucho mejor. Insisto, estoy centrando mucho el discurso desde el punto de vista profesional, pero hay muchísimas tareas como puedan ser la organización del hogar, en recetas, planificaciones de calendario familiar. Hay muchísimas cosas en las que también herramientas de este tipo, bien entrenadas, te permiten también hacer las cosas, ¿no? De una manera muy distinta, ¿vale? Y por último, también, ¿qué puedo hacer con esas horas, ¿no? Digamos, que puedo liberar? En el caso de un profesional de recursos humanos, vemos cosas como muy evidentes, ¿no? Y aquí, insisto, o sea, me podéis decir, no, es que 1,5 horas es mucho, da igual, 20 minutos, ¿vale? O sea, tienes 20 minutos más al día a fortalecer reuniones con empleados, a mejorar tu desarrollo profesional, a estar asistiendo a esta charla, a mejorar temas de innovación, a ser formador o mentor de alguien de tu equipo, a hacer networking porque a lo mejor sales media hora antes y te permite ir a un evento, cosa que antes no podías. Es decir, esas cosas que antes no podías hacer, ¿vale? Bueno, vamos a ir terminando ya. Os voy a contar qué hora es. Vale, vamos bien de tiempo. Esperamos, yo creo que en 5 o 10 minutos acabo. Y así pasamos a las preguntas. Cuando se hablaba también en ese cuadrito, ¿no? De cómo la inteligencia artificial generativa afectaba a tareas que están vinculadas con las personas, hay una herramienta maravillosa, que tenéis aquí el título, que se llama Crystal Nose, ¿no? No creo que nadie la conozca, me lo podéis decir luego en la tanda de preguntas. Crystal Nose es una herramienta que lee, sobre todo el perfil de LinkedIn, y es capaz de obtener estereotipos de personalidad, ¿vale? Me atrevería a decir que la mayoría de los que me estáis escuchando tenéis un perfil en LinkedIn y os dejo aquí un ejemplo de la herramienta sobre mí, ¿no? Que es este faldón que veis aquí a la derecha en color amarillo.
Y de mí esta herramienta, leyendo el perfil de LinkedIn y simplemente leyendo el perfil de LinkedIn, insisto, que es lo más aséptico prácticamente del mundo, dice que tengo un perfil I, que es influenciador, motivador, energético, adaptable, casual, ¿vale? ¿Cómo te comunicas conmigo? Siendo flexible, exploratorio, casual en la comunicación. ¿Qué me gusta? ¿No? Pues que veamos, ¿no?, la información a nivel visual, mantener cierta energía, ¿vale? Que no sobrecargues demasiado con datos o con información porque probablemente me aburra y a lo mejor lo que me gusta, si me estás intentando convencer de algo, venderme algo, pues es tener una visión de alto nivel, ¿no? Con lo cual aquí veis que hay algunas funciones, algunas tareas que, por ejemplo, un profesional de recursos humanos tiene, como las entrevistas de selección o las evaluaciones de desempeño, donde una herramienta de ese tipo es fundamental. De hecho, por ejemplo, nosotros en la escuela, en ISDE, llevamos usando esta herramienta hace más de 7 años. Y prácticamente todas las entrevistas de admisión en nuestros másteres y programas, usando esta herramienta, tenemos una empatía y un entendimiento del candidato mucho mayor que si no la usáramos. Y una forma de comunicarnos con él o con ella mucho mejor que si no la usáramos. ¿Vale? Entonces, para que veáis que en este caso no estamos hablando de ChatGPT ni de Copilot, sino de Crystal Nose, que es una herramienta de inteligencia artificial no tan generativa como las dos anteriores, pero que permite, analizando un perfil de LinkedIn, obtener un estereotipo de personalidad y obtener una información muy personal de unos datos que son totalmente apersonales, como puede ser un LinkedIn con información profesional. ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, ¿no?, aquí esta segunda pantalla, en esta segunda columna, en el bloque 2, dice, oye, a Rodrigo, ¿qué le drena? ¿No? Y lo clava. Pasar mucho tiempo solo, sentir que me hacen microgestión o micromanagement, sentirme atascado en el mismo lugar, ¿vale? O sea, literalmente lo clava. Yo llevo, insisto, 8 años utilizando esta herramienta, 90% de las veces acierte con un 90% de precisión, ¿no? O sea, ¿cuánto vale esta información cuando tú te vas a comunicar a lo mejor en una reunión comercial o le vas a vender algo a alguien o estás gestionando tus equipos y tienes conflictos y no sabes por qué, ¿vale? Lo que se obtiene cuando hablo de estereotipo de personalidad, y probablemente haya algún psicólogo o psicóloga aquí en la audiencia, pues es el perfil DISC, ¿no? Si que veis aquí un poco como dominante, influyente, consciente, digamos, o más pausado, ¿no? Digamos que al final un buen equipo se equilibra, ¿no?, teniendo perfiles, ¿no?, de estos cuatro colores. El tener un perfil no es ni bueno ni malo, ¿de acuerdo? Simplemente son descriptivos que implican que uno se puede comportar de una manera diferente, ¿vale? Y esta herramienta además te permite, pues, tener lo que se llaman playbooks o guías, que es que si tú eres un perfil y le vas a vender algo a otro perfil, pues cómo tienes que comunicarte con él o con ella, ¿vale? Así que bueno, que os quedéis con esta herramienta. Yo creo que seguro casi nadie la conoce, así que bueno, pues os pediría que le pegaseis un vistazo. Es una herramienta de pago, podéis hacer creo que alguna demo si respondéis al cuestionario del perfil DISC, porque evidentemente la herramienta lo que hace es hacer una inferencia sobre tu perfil de LinkedIn y luego lo corrobora si eres capaz de responder a la encuesta, ¿vale? Así que el mini reto que te pide, pues que te pido, ¿no?, para que hagas, y lo puedes hacer esta tarde o mañana cuando puedas y cuando tengas tiempo, pues es obtener el estereotipo de personalidad con Crystal Nose. Si quieres de ti, normalmente, si no de tu jefe, puede ser. Desde luego, yo no te recomendaría hacerlo sobre tu mujer y tu marido, ¿vale? Esto es algo que me piden mucho cuando estoy dando este taller y es algo peligroso, así que avisaos estáis, porque vais a dar cuenta que llevabais tiempo tratando a vuestra pareja de la manera equivocada, porque no sabéis cuál era su perfil DISC. Muy bien, pues os hago una recapitulación breve y rápida, ¿vale? Y ya pasamos a las preguntas, al diálogo y demás, ¿no? Que Silvia me va a ayudar con algunas de las preguntas que estés poniendo ya en el sistema, ¿vale? A mí me gusta mucho el fútbol. Bueno, pues ya estamos con el periodo de Champions, partido del otro día, ¿no? Contra el Marsella, y aquí tenemos a Xavi Alonso y con carreras y demás. Bueno, aquí básicamente el mensaje para mí es que tú eres su entrenador. Entrénate, entrénate. Porque para reinventarte y para reiniciarte dentro de este mundo
tienes que hacer cosas distintas, identifícalas. Yo, de nuevo, insisto con esa pregunta. ¿La empresa para la que trabajas hoy te volvería a contratar hoy con las capacidades que tienes hoy? Esa pregunta es, no voy a usar un término malsonante, pero es muy delicada la respuesta, ¿vale? Primero, el futuro de tu profesión. ¿Tiene más futuro en términos de oferta de empleo? ¿Qué competencias digitales hay que tener? Analízatelo. Y cuidado también, cuidado mucho de vosotros y vosotras y nosotros. Yo tengo 4 hijos de diferentes edades, de 23 el mayor, 16 el más pequeño. Cuidado con lo que recomendamos estudiar a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque la solución que nosotros tuvimos en su época no les va a servir para ellos, ¿vale? Entonces, cuidado también con lo que recomendamos y decimos. La automatización de tu rol. ¿Qué está pasando con tu rol? ¿Qué estás haciendo? Ya no solo con tu profesión, sino con tu rol. ¿Cuáles son las actividades que son susceptibles de ser automatizadas? ¿Vale? Por eso te estaba haciendo este ejercicio. Automatízalas tú, ¿vale? Y si te apetece, mándamelo por LinkedIn. Mándame tu dilo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las tareas que has identificado? ¿Cómo puedes mejorarlas? ¿Cuánto tiempo puedes hacer las cosas mejor? Analízalo tú, ¿vale? Productivízate tú. No esperes a que lo haga otro. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Revisa tus competencias, eso lo trabajo mucho en el libro, ¿no? ¿Qué estás proponiendo al mercado? Hay un modelo para mí espectacular que se está trabajando mucho en Estados Unidos. Yo hice también mi proyecto fin de carrera sobre una plataforma de estas, que es plataformas de tareas. Tú imagínate que tuvieras que salir a una plataforma de tareas para competir día a día en el trabajo que tú haces. En lugar de ir a trabajar a un sitio y conectarte al ordenador de siempre de la empresa, tú entras en una plataforma y pujas, ¿vale? Es como antaño, ¿no? Pasaba, pues yo tuve la ocasión también en una época, en los veranos, ¿no? De recoger melocotones en la zona de a las afueras de Zaragoza, Calatayud y demás. Pues tú ibas a la plaza y, bueno, pues había gente que intentaba trabajar, ¿no? Y estaba en la plaza y venía el camión o la furgoneta de jornalero y se lo llevaba a trabajar. Pensar en esa situación en un mundo digital, ¿no? Entonces, tú, si tuvieras que estar peleando día a día por tu propuesta de valor y qué estás aportando, ¿qué tendrías que hacer? ¿Y qué tendrías que aprender para que pudieras aportar valor de manera competitiva? ¿Vale? ¿Cuáles son tus competencias digitales? ¿Vale? Entonces, analízalas, ¿vale? Y luego hazte esa pregunta también de cómo de digital y sobre todo incluye la parte de IA te has levantado hoy. Mírate al espejo, analiza si realmente estás mejorando, ¿no? Semana a semana lo que estás aprendiendo, ¿vale? Yo también muchas veces os propongo, ¿no? Que esta pregunta que os he dicho antes tan clave, ¿no? De si la empresa a la que trabajas hoy te volvería a contratar hoy, póntela en tu agenda cada 6 meses, pero desde luego ponte una pregunta también cada mes que es ¿qué has aprendido este mes? Una pregunta recurrente con un ratito para pensar y pregúntate qué has aprendido este mes, ¿vale? Y espero que una charla como esta te esté dando mucho que aprender. ¿Cuál es tu plan de reinicio? ¿Vale? Y ahí un poco insisto en el mensaje, ¿no? Inicial que daba Silvia, ¿no? Profesionales senior, vamos a ser los que vamos a mantener gran parte del sistema de pensiones en España, pero no podemos hacerlo de cualquier forma. Con lo cual, el plan de reinicio y de mejora continua tiene que estar ahí, ¿no? Yo estuve trabajando también como asesor en el gobierno de España y había una idea, ¿no? Que al final no salió, no pudimos poner en marcha, que fue la de la cuenta ahorro formación, ¿no? Yo creo que los que tenéis cierta edad os acordaréis de nuestra época, había una cuenta ahorro vivienda, incentivos fiscales para la compra de una casa. Ahora debería haber una cuenta de incentivos fiscales, ¿no? Y laborales y aportaciones, ¿no? Por parte del empleado, de la empresa y de la administración pública, para que uno tenga siempre una mochilita que pueda dedicar a formarse si las cosas vienen mal dadas, si tiene un despido o si quiere hacer una reconfiguración profesional, ¿no? O sea, es muy importante que uno ahorre para tener la libertad de hacer una formación clave que le permita cambiar de rol o de función en el futuro. ¿De acuerdo? Y por último, pues siempre un poquito más, ¿no? Aquí es una fórmula que aprendí hace años y la utilizaba mucho cuando entrenaba triatlón y demás, que es el 1% más, ¿no? Eso es muy de ingeniería, ¿no? El 1,01. Es decir, si tú das un 1% más durante 365 días, que tiene un año, pues te vas a 37,8. Y si das un 1% menos, te vas a 0,03, ¿vale? El factor de multiplicador entre uno y otro es muy significativo, ¿vale? Con lo cual, esas mejoras incrementales que vas incluyendo cada día son las que te permiten ser mejor. Y no solo en temas de aprendizaje digital, sino también de cualquier cosa, ¿no?
en la vida. ¿Vale? Por último, aprendiendo y citando los clásicos, después de Julio Iglesias, pues también nuestro querido Camilo José Cela, no voy a decir lo que dijo él, sino que voy a decir lo que dice arriba, ¿no? Que aprendiendo es gerundio, no aprender infinitivo o aprendido participium. Aprendiendo es gerundio, con lo cual tiene una transitividad y una forma, ¿no?, de ejecución que es continua y que no debemos ni podemos parar.